Sí, y yo creo que el ejemplo de Borges le debe haber sido útil a Mario Vargas Llosa, que también es una persona que sostuvo sus posiciones por encima de todo, hasta que la Academia no pudo más y le tuvo que dar el premio Nobel. Una cosa parecida. Es una lástima que a Mario, que a Borges no se lo hayan dado, pero finalmente la verdad es que la grandeza de Borges no requiere el premio Nobel para confirmarla, ni mucho menos. Y además, es así. Y además, por ejemplo, cuando lo recibió Vargas Llosa, tuvo la nobleza de decir que el premio en realidad lo merecía Borges. Bueno, me lo ha dicho a mí. Sí, y lo dijo públicamente. Me ha dicho muchas veces que el escritor que él más admira es Borges. Y además, sinceramente, porque Mario tiene lo que tenía Borges, que es una cierta capacidad para la impertinencia, para decir cosas que no son adecuadas decir en cierto momento, las dices y las sientes. Y Borges también. Exactamente, exactamente. Y también en el caso de Borges ha ocurrido algo que le pasa a los grandes escritores, y es que les inventan anécdotas. Anécdotas que no ocurrieron. Por ejemplo, hay una anécdota que yo sé que es falsa, porque sé quién la inventó, pero se la atribuyen a Borges y ya me la han contado 17 veces diciéndome: el problema de Borges es que era pinochetista, y cuando lo entrevistaron del Mercurio de Chile y le preguntaron por Pinochet, dijo que lo que le maravillaba no era Pinochet, sino la madre que había tenido el talento de llamarle Augusto. Pues, Borges nunca dijo eso. Pero como la anécdota es buena, pues entonces la repiten y al final le genera una cantidad de hostilidades también tremendas. Claro, y además que eso muestra la mala fe o la ignorancia, ¿no es cierto?, que también puede ser de la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando, de acuerdo a la experiencia que yo tuve, cuando un país, cualquiera fuera, le daba un doctorado honoris causa, normalmente, creo que debe ser protocolo porque eso sucedió siempre, el presidente del país está presente o le ofrece una comida. Por ejemplo, cuando él recibió el doctorado honoris causa en París, en la Sorbonne, estaba Mitterrand, y después hubo una comida con él. Y cuando recibió el doctorado en Cambridge, nunca me voy a olvidar porque habían preparado un almuerzo y bajó en helicóptero el marido de la reina de Inglaterra, que había estudiado en esa universidad, y la reina no iba a ir, pero fue su marido a rendir homenaje. Entonces, no es que él fue a ver a Pinochet. Y por otra parte, me parece una cosa de desconocimiento total. Él iba para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Chile. Entonces, siempre el presidente del país que fuera está presente, o después lo homenajea con un almuerzo o lo que sea, en fin. Esa es la experiencia que yo tuve a lo largo de todos los doctorados honoris causa que a él le dieron en el mundo, ¿no? Claro. También hay una enorme desproporción, porque a Borges, por sus posiciones políticas, básicamente el antiperonismo. El antiperonismo es lo que hace que dibujen un Borges que probablemente no... Yo hablé con Borges la tarde, aquella que hablamos varias horas, hablamos de política. Y efectivamente era antiperonista, y además lo fue toda la vida, y tenía razones para ser antiperonista, y en fin, eso lo argumentaba bien. Pero no era un elemento central en su vida. No. Por supuesto que no. Y sin embargo convierten esas opiniones en algo que lo margina o que lo elimina. Le perdonan a Neruda que le haya escrito poemas a Stalin, pero no le pueden perdonar a Borges que haya tenido posiciones políticas conservadoras o liberales, porque realmente lo que era un liberal más que... Claro, él había sido criado en la época del siglo XIX, de donde provenía su madre y su padre, naturalmente, en una posición que era totalmente, por parte del padre, sobre todo, de libre pensador. Los señores en Buenos Aires, como él me contaba en esa época, eran libre pensadores. O sea que no estaba esa cosa que viene después con el tiempo, de esa especie de esclavitud y obediencia a un partido político, ¿no? Entonces, él era un hombre independiente, libre, que decía lo que quería, y por eso pudo hacer esa obra. Pero no vivía atado a ninguna... Y fue muy gracioso porque al final de su vida él se hizo conservador.
se afilió al Partido Conservador y se reía y decía que se afilió porque era el único partido que él sabía que nunca iba a ganar. No corría el riesgo no corría ningún riesgo. Exacto, exactamente. Pero yo he visto en la descripción que usted hace de Borges con mucha admiración, pero lo trata de usted y él también la trataba de usted. Como las viejas parejas criollas en mi país. Las viejas parejas criollas se trataban de usted. Se tratan de usted todavía, sí, en la provincia. ¿Y es con un elemento de respeto o es un elemento de cariño? No, en mi caso, yo pertenezco a esa, digamos, etapa o esa generación en el que todo el mundo se tutea, ¿no? Y en Buenos Aires todo el mundo se tutea. Mundo, sí. Y yo tuteaba a mis profesores en la facultad y los profesores nos tuteaban. Entonces, para mí, el tutearse, el tratarse de vos, es una cosa que no conlleva una emoción o un cariño o una cosa especial. En cambio, por ejemplo, yo trato de usted a personas muy, muy especiales. Por ejemplo, mi padre. Yo a mi padre nunca le dije papá, yo le decía Kodama y lo trataba de usted. Entonces, y yo a mi padre lo adoraba, es el que me formó, ¿no es cierto? ¿Usted vivía con su padre? No, mitad y mitad. Mitad y mitad. Como todos los hijos de padres separados, ¿no? Entonces, los fines de semana salíamos, me llevaba, estaba con él. Y bueno, entonces para mí, entonces Borges me dijo, bueno, que si yo lo trataba de usted, él no me podía tratar de vos porque era como ponerme en otra posición. Entonces que si yo quería tratarnos como las viejas parejas criollas de la Argentina, nos íbamos a tratar los dos de usted. ¿Y se sentían cómodos en ese trato? Ah, sí. ¿Cuál era el Borges de la intimidad? ¿Era un Borges tierno, era un Borges cariñoso, era una relación esencialmente intelectual? ¿Cómo era el vínculo? No, cuando escribía naturalmente o cuando leíamos, yo le leía naturalmente una relación intelectual, pero después no, después era muy divertido, era una persona muy, muy tierna, muy cariñosa, era un encanto de persona. Y después yo no recuerdo cuando él partió, bueno, yo a veces pensaba, bueno, vamos a ver qué cosa terrible me hizo para poder no sufrir, ¿no? Es decir, uno empieza a recordar lo negativo que le hizo a alguien que partió y de esa manera equilibra la pena, el dolor. Y yo no encontraba nada porque nosotros nunca, yo nunca le decía nada desagradable a él nunca me dijo nada desagradable a mí. Parecía ser el hombre menos agresivo. Nada de agresión, absolutamente nada. Y entonces era una vida así maravillosa, ¿no? Realmente. ¿Usted que le gustaba la danza y le gustaba la música, a él también le gustaba la música? No, a él la música le gustaba determinado tipo de música. Es muy curioso porque él decía que él era sordo musical, pero sin embargo le gustaba, por ejemplo, Bach, le gustaba Brahms, que son músicos más o menos que tiene uno que gustarle algo la música para gustar eso. Después le gustaba, por ejemplo, la música barroca, le gustaba Pink Floyd, los Beatles. ¿Le gustaban los Beatles? Sí, los Rolling Stones, pero eso me influencia. ¿Le gustaba el jazz? Le encantaba el jazz. Cuando veníamos acá a Estados Unidos, siempre íbamos a algún lugar, él averiguaba dónde se tocaba jazz, y estuvimos una vez, me acuerdo, en un extraordinario festival de jazz en Nueva Orleans. Lo disfrutó muchísimo. Entonces era una persona que yo le decía... ¿Logró bailar con él? No, él no bailaba. No, pero eso fue muy lindo porque resulta que una vez estuvimos, varias veces, pero una vez estuvimos en Creta. Entonces, a él no le gustaba comer en el hotel. Entonces averiguamos dónde podíamos comer afuera. Y el hombre del hotel nos dice, bueno, allá hay un restaurante. Allá era el páramo y luego un restaurante en Creta. Entonces llegamos, todo el restaurante iluminado, pero vacío. Le digo, bueno, el hombre se ha equivocado. Y él dijo, bueno, esperemos. Y en eso vienen, nos abren y nos hacen pasar, pero el restaurante estaba vacío. A los pocos segundos nos dimos cuenta que estaba cerrado porque estaban esperando a los novios que venían con el archimandrita y todos, y que nosotros éramos, como él me dijo, colados. Es decir, estábamos porque los unos pensaban que nos habían invitado los otros y los otros
que la pareja del novio pensaba que era la novia. ¿Lograron comer? Sí, nos sirvieron, todo una maravilla. Entonces, después viene un griego, un cretense, y le pide permiso a él para sacarme a bailar. Y yo digo, no, porque el baile es griego, claro, la música griega. ¿Usted sabe bailar baile griego? Bueno, después de eso, yo no sabía bailar, pero como estoy acostumbrada a bailar, puedo seguir el ritmo de cualquier música, aunque no sepa los pasos de la música, ¿no? Puedo seguir como el ritmo. Y entonces cuando volvimos a Buenos Aires me decía, bueno, que yo tenía que aprender a bailar griego. Y me anoto en unos cursos. Entonces me dice, bueno, que él quería venir conmigo, porque le gustaba la música y quería imaginar cómo yo aprendía. Bueno, resultado, el profesor... Yo le había ya preguntado al profesor si daba clases particulares. Me dijo que no, que tenía un grupo de alumnos y que yo tenía que ir ahí. Perfecto. Entonces, vamos con Borges. ¿Qué pasó? Todos los alumnos alrededor de Borges y finalmente tuvo que darme la clase a mí sola, porque todos hablaban con Borges. Y me dijo, María, creo que tienes razón, te voy a dar clases particulares. Y ahora hablamos de la comida de Borges. ¿Qué le gustaba comer a Borges? Arroz con manteca y queso. Así. Comida absolutamente sencilla y... Sí, le gustaba mucho. Bueno, tenía gustos, digamos, por ejemplo, él no comía carne. En su juventud sí, pero después no comía carne. Y lo que comía, pescado poco, porque decía que de pronto el pescado a la manera occidental. Comía poco porque decía que uno de pronto encontraba la boca como un alfiletero con las espinas de la... Pero le gustaba mucho, por ejemplo, algo que yo no consigo que me guste tanto, como es el sashimi, ¿no? La comida japonesa le gustaba mucho. Claro, es muy natural, no tiene muchos condimentos, muchas cosas así. Pero era la gran contradicción de que a usted no le gustaba la comida japonesa y a él sí, ¿no? No, a mí me gusta alguna. El sashimi, por ejemplo, tiene que ser... pescados crudos, ¿no? Sí, pero depende qué pescado, soy muy maniática para comer. En cambio, él no, a él le encantaba. Bueno, y la ceguera de Borges, que es una ceguera que le empieza hasta que se convierte en una ceguera casi total, veía bultos nada más, ¿no? Sí, veía, colores. Sí. Y colores. Sí. Había que leerle todo. Ah, claro, sí. ¿Y que escuchaba? ¿Mucha radio? ¿La televisión la pondría? No tenía televisión, yo tampoco. No televisión. ¿Y el radio sí? No, tampoco. Y los diarios tampoco. ¿Y cuáles eran las fuentes de información aparte de...? La información era, yo aprendí eso, charlar, hablar, observar, sentir, y entonces uno tiene como las cosas más concretas que no deformadas a través de una información que siempre es tendenciosa, ¿no? Que es lo que él me decía, y que es verdad. Entonces es muy interesante. Una sola vez nos sentamos frente a un televisor. Y para que yo le describiera que fue cuando el hombre llegó a la luna y caminó por la luna. Entonces ese fue el primero, único y último día que se sentó frente a un televisor, porque era para él un acontecimiento fascinante, ¿no? Sí. Le cuento, uno de mis buenos amigos es un psicólogo ciego, lo cual yo creía que era una desventaja, pero me dice este psicólogo ciego que es una ventaja. Claro. Que él descubre en los matices de la voz una cantidad de información que quien no es... ¿Eso le pasaba a Borges? Sí, él tenía ese sexto sentido que se creía que era algo mágico y se descubrió que realmente existe en la parte donde dibujan el tercer ojo en la India, y que algunas personas lo tienen medio milímetro más desarrollado que el resto de la gente, y eso les permite esa percepción que Borges tenía, por ejemplo, ¿no? Y que... ¿Sobre el interlocutor? Sí. Entonces él decía, por ejemplo, bueno, esta persona yo no quiero verla más, o esta persona es agradable, sí, está bien, pero era más allá de lo que pudiera hablar con él o decirle, era una cuestión, y sentía mucho también los lugares, ¿no? En una cosa así muy especial con el lugar, cuando entraba a un lugar, me decía, bueno, esto es uncanny. Entonces, esa palabra inglesa intraducible, ¿no? Que significa esa ambivalencia entre algo terrible, oscuro y otra historia. Todas las percepciones. Freud tenía 2 perritos y los tenía en su oficina, y cuando
el perrito le ladraba y era agresivo con el paciente, Freud llegaba a la conclusión de que ese paciente le mentía y era un canalla. Pero qué horror. Pero a lo mejor... De manera que el perro de alguna manera olía algo, o sea que las percepciones sí hay algunas cosas. No, sí que hay, es claro que hay, sí, aunque no nos demos cuenta tenemos, sí. Algunos más desarrollados apenas que otros y eso les permite una seguridad mayor. Sus últimos días los pasa en Europa. Sí. Ya enfermo de cáncer, ya sabe que va a morir y quiere agotar la vida. Y agotar la vida junto a usted. Es decir, pasear, hacer todas las cosas. ¿Por qué decide él quedarse, es decir, que lo entierren en Suiza y no en Argentina? Bueno, porque es una historia muy compleja y justamente eso tiene que ver con la falta de respeto, ¿no es cierto? Él tenía un viaje, cuando él se entera que tiene cáncer al hígado y que no hay forma, él tenía un médico que descubrimos eso porque él tenía un médico que un día me dijo, que yo tenía que buscarle otro, porque ese médico, cuando él le decía que se sentía mal, se tiraba sobre el sofá y le decía que no tenía por qué preocuparse, la gente a su edad estaba en el cementerio. Entonces se hizo toda... yo le dije, yo realmente tengo un médico, pero que no sé, me ha tenido una vez cada 1000 años porque no lo necesito, pero creo que es bueno porque una vez que yo había tenido un problema en un brazo, que debía ser un virus o algo así, salí bien, me lo trató muy bien. Entonces me dijo, que quería ir a ese médico. El médico le pide estudios y no tenía ninguno, porque su médico que le decía que la gente a su edad estaba en el cementerio no le había hecho hacer estudios. Y cuando empieza a hacerle los estudios, cada médico que le tocaba decía, esto está bien, porque ninguno quería tener, digamos, esa responsabilidad de dar un veredicto, digamos, negativo, ¿no es cierto? Hasta que, descubren. Y entonces él me dijo que no dijera nada a nadie, él sabía que podía confiar totalmente en mí, y que nos íbamos a Italia, porque él tenía una gira por Italia. Y cuando termina esa gira, donde él fue muy feliz porque pudo ver una exposición de Fuseli, que él siempre recordaba haber visto el tema ese de la pesadilla, ¿no? Allí en el cuadro de Fuseli. Y después, una entrevista con Pertini, una larga entrevista con la RAI, como de 2 horas, magnífica entrevista. Se encontró también con un profesor que había estado en Buenos Aires, en el Instituto Italiano de Cultura. Una cosa muy, muy linda fue. Entonces, después él me dice que quiere ir a Ginebra. Era normal, yo pensé, quiere despedirse, eso es normal. Entonces, vamos a Ginebra. Cuando llegamos a Ginebra, me dice, no volvemos. Entonces, ¿yo qué pensé? Yo había vivido de niño en Ginebra. Él vivió toda su adolescencia en Ginebra, hizo él, claro, y él quedó muy impresionado porque fue la Primera Guerra Mundial que estalló, y él vio cómo trataban a los refugiados de la Primera Guerra Mundial los suizos. Entonces él quedó fascinado. Y después gente... ¿Los trataban bien? ¿Los trataban perfectamente, claro. Por eso, digamos, él quedó impresionadísimo, ¿no?, con ese país. Entonces después, yo pensé, se va a despedir. Y cuando me dice que no vuelve, lo que yo creí es que él no se sentía bien y entonces que por eso no quería volver, para que no le pasara nada en el camino de vuelta. Y hablo con la gente de las editoriales de España y de Francia, con el padre del actual dueño de Gallimard, con Claude Gallimard, que era muy amigo de Borges, y yo les explico. Entonces ellos me dijeron, no, ningún problema, María. Nosotros podemos hacer, sin cargo para él, por supuesto, que un avión sanitario lo traslade a Buenos Aires, así que ningún problema. Yo no le iba a decir eso a él porque ya había dicho nos quedamos, entonces nos quedamos. Y le cuento al médico. Entonces, él cuando tiene una conversación con el médico me pregunta y me dice,
qué había pasado, si yo había hablado con el médico, le dije que sí, si podía saber, le dije que sí, y le conté lo que yo había preguntado y lo que me habían contestado, tanto Francia como España. Entonces, fue terrible, pues yo había olvidado el episodio, pero cómo le quedó a él grabado, ¿no? Fue terrible porque él me abrazó y me dijo que si yo lo quería, como él sabía que yo lo quería, no podía aceptar ver su agonía convertida en un espectáculo empapelando las calles de la ciudad. Y ahí recordé que él se acordaba de lo que habían hecho con Balbín, que era el eterno candidato a presidente, ¿no es cierto? Radical. Exactamente, contrario a Perón, era radical, que cuando estaba en terapia intensiva, después fue una vergüenza porque la enfermera decía que le habían dado dinero, bueno, todo un escándalo, pero yo lo había olvidado. Entraron a terapia intensiva, le sacaron fotos, naturalmente como una persona está en terapia intensiva, semidesnudo y lleno de tubos, claro. ¿No es cierto? Y luego apareció toda la ciudad con esas fotos. Entonces él se ve que eso no lo olvidó y me dijo que él quería morir como habían muerto sus antepasados, en una casa y con la persona que él quería, que eso era todo lo que él quería. Y entonces yo le dije, me dijo... porque eso es lo que yo quiero. Entonces yo le dije... ¿Usted lo acompañó hasta el final? Sí, por supuesto. Cerró los ojos. Sí, por supuesto. Entonces me dijo, yo le dije, no es que yo quiero volver, yo lo que quiero, le dije, es que usted decida en libertad, como ha sido su vida. Y entonces, si usted, yo imaginé que quizá usted temía volver, el miedo es la peor de las esclavitudes porque es la que nos imponemos. Entonces, para elegir en libertad, yo le propongo esa posibilidad, pero si usted no la quiere, está bien, nos quedamos. Porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo, es decir, no... ¿Y quería que lo enterraran en Ginebra? Sí, claro. ¿Cómo era la relación de él con Argentina en general? Si se puede tener una relación con un país. ¿Había un tipo de amor-odio, de rechazo? ¿Todo era...? ¿Cómo? No, lo que pasa es que es un país muy complicado. Él adoraba su país. Como él decía en algunos poemas, yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires. La parte por el todo, o sea, a través de toda su obra está su ciudad y no por eso dejó de quererla. Lo que pasa es que la gente es como muy a veces primaria, no entiende que hay matices, que hay una serie de cosas que son diferentes, ¿no? Nos están coartando nuestras libertades. No, lo que ocurre, María, es que usted es muy amena contando las historias y las preguntas son muchas, pero el tiempo termina. El tiempo termina. Así que yo lo que quiero es pedir un gran aplauso para esta mujer excepcional.